La edición proporcional es una cosa fantástica que nos va a permitir modificar en modo edición el objeto que tengamos seleccionado de forma como si fuera una especie de chicle, ¿vale? Entonces entramos en modo edición de un objeto, en este caso de esta esfera, por ejemplo, y veis que si yo selecciono aquí, pues por ejemplo, selecciono estos 4 vértices, esta cara, podría haberme puesto en modo selección de caras y seleccionar solo esa cara. Si con la G la muevo para acá la cara, ¿qué pasa? Que ocurre esto, no queda muy bien. Luego podría moverla para acá, etcétera, pero veis que queda un poco extraño. Se nos ha movido así, pero no nos acompaña el resto de esto, ¿no? Control Z, ¿vale? Y ¿qué hacemos si queremos que esto sea más realista el movimiento? Que nos acompañen de forma proporcional el resto de caras de alrededor. Pues para eso está la magnífica edición proporcional. Es este botoncito que aparece aquí, que es como un círculo. Si este círculo lo ponemos en azul, Enable, lo activamos, cuando yo mueva esto con la G, veis cómo dentro de este círculo, que yo puedo hacer más pequeño o más grande con la rueda del ratón, se me va a mover todo ya de forma proporcional. Y esto está muy bien, porque hago clic con la G, lo muevo así, hago clic izquierdo para fijar el movimiento y veis cómo se me ha deformado de forma mucho más, pues eso, proporcional, más realista, ¿vale? Entonces esto se utiliza siempre. Hay que tener cuidado de cómo queda, pero, por ejemplo, imaginad, voy a crear aquí un plano, y vamos a ver cosas que ya conocéis, como por ejemplo escalar el plano, lo escalamos, entramos en modo edición y este plano solo tiene una cara. Para hacer que tenga más caras se puede subdividir. Existe aquí una herramienta que es Tools Subdivide, y veis que si yo pulso en Subdivide una vez, aquí en la parte inferior tenemos Number of Cuts, número de cortes, y le podemos poner, pues por ejemplo, 6 cortes o más. Vamos a ponerle más. 10, hasta 10 podemos poner, ¿vale? Y luego que queremos más cortes, le volvemos a dar a Subdivide otra vez, ¿vale? Y así se nos subdivide el objeto. ¿Para qué nos viene bien esto? Pues porque yo ahora selecciono vértice y, por ejemplo, cojo este vértice de aquí, con Shift este de aquí, vamos a cogernos varios así. Y al tener activada la edición proporcional, los puedo mover en el eje Z, importante que sea en el eje Z hacia arriba. Uy, ¿veis qué montañitas se nos crean? ¿Vale? ¿Veis que se nos crean unas montañitas que quedan muy bien? Si yo vuelvo al modo edición, al modo objeto, que estaba en modo edición, pues vemos que nos ha quedado aquí unas montañitas muy curiosas, ¿vale? Y ahora, claro, para deshacer esto, tendría que dar a Control Z dentro de modo edición. Os voy a comentar un error que podéis tener. Si yo, por ejemplo, hago aquí una montaña, hago aquí otra montañita pequeñita, otra pequeñita aquí, ¿vale? Vamos a hacer aquí otra montañita pequeña. Veis que lo hago modificando mientras voy moviendo el vértice en cuestión, girando la rueda del ratón. Y eso hace, pues, que... se me haga más o menos pequeño el radio, el campo de acción de la edición proporcional. Bueno, si yo quiero ahora deshacer el último movimiento que he hecho, Control Z, lo tengo que deshacer en modo edición. Porque ¿qué pasa? Que en el momento que yo vaya a modo objeto y dé a Control Z, se me deshacen todas las modificaciones que yo he hecho en modo edición la vez anterior, ¿vale? Entonces, eso tened cuidado, ¿vale? Si queréis deshacer solo un pequeño movimiento que habéis hecho en modo edición, tenéis que deshacerlo en modo edición, ¿vale? Hacer Control Z en modo edición. Pero ya veis cómo esta herramienta de edición proporcional pues puede venir muy bien. Luego la utilizaremos bastante y veremos cómo para algunos objetos, sobre todo aquellos objetos un poco más orgánicos, no tan técnicos, pues nos puede venir bastante bien, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenéis esta otra herramienta. Ya hemos conocido en este tutorial dos herramientas. La edición proporcional, que como veis es esta, también nos vale para escalar, por ejemplo, con la S, incluso para rotar. Si rotamos con la edición proporcional, también el radio de acción, mirad lo que hace, como una lavadora, ¿vale?
Ué. Vale. Pero generalmente se usa para mover, como digo. Y mover, en el caso de un plano como este, en el eje Z. Desplazaremos en el eje Z, ¿vale? Y algo muy común que os puede pasar es que tengáis la edición proporcional muy grande y que no veáis el círculo y digáis, pues no me funciona, se me mueve, intento mover un vértice y se me mueve todo a la vez. Dices, no, lo que te pasa es que tienes el radio de acción muy grande. O sea que pulsa en mover y rueda, y mientras estás moviendo el vértice, gira la rueda del ratón hacia abajo y verás cómo al final ves los límites de ese campo de acción y puedes trabajar con la edición proporcional correctamente. Bueno, ya hemos visto unas cuantas cosas, ¿vale? Ya tenemos mucho avanzado. Hemos visto en este vídeo tutorial la edición proporcional y también la subdivisión de planos, por ejemplo, la subdivisión, ¿no? Si nosotros entramos, por ejemplo, en modo edición de este cubo, veis que también tiene pocos vértices. Pues con la A podemos seleccionarlo todo, que se nos vea en naranja, y nos podemos ir en Tools, aquí en la barra de la izquierda, a Subdivide. Y veis cómo se nos va a subdividir todo el objeto, todos los loops del objeto correctamente. Por eso es importante trabajar con quads, ¿vale? Para que se nos subdivida correctamente el objeto. Y bueno, para aprovechar este tutorial y ver otras herramientas de subdividir, una de las más fundamentales y más importantes es el Loop Cut and Slide, ¿vale? Loop Cut and Slide. Es decir, meter cortes por donde nosotros queramos. Vamos a hacerlo en este cilindro. Entro en modo edición del cilindro y si yo selecciono todo y doy a Subdivide, veis que se me ha subdividido también de forma vertical todas las caras. Y yo eso no quiero que pase. Es decir, imaginad que yo quiero meterle un corte por aquí. Solo quiero meterle un corte en esta zona. Pues pulso Control R y nos aparece este corte. Hago clic con el botón izquierdo y puedo posicionarlo donde yo quiera, con Control R, ¿vale? Si pulso con el botón derecho, me lo dejará colocado en el centro. Puedo pulsar también Control Z y va hacia atrás. Entonces, la herramienta Loop Cut and Slide, que realmente es meter un corte, es con Control R, y se utiliza muchísimo, ¿vale? ¿Que queremos meter un corte en esta cara de arriba? No nos va a dejar. ¿Por qué? Porque esta cara de arriba no es un quad, no tiene 4 lados. Los cortes solo funcionan en caras de 4 lados. ¿Que queremos meter más cortes? Control R y la rueda del ratón. Y entonces así, pues podemos meter todos estos cortes, botón derecho para que se me queden bien colocados y pulso a la A y listo. Y por ejemplo aquí, pues ¿qué podría hacer? Seleccionarme con Alt este loop, Shift Alt el siguiente loop, Shift Alt este loop. Vamos a cogernos todos estos loops para que veáis una cosa que se puede hacer, y es teniendo esto, voy a quitar la edición proporcional, desactivar, y con la S me lo escalo. Y veis que me lo he escalado un poquito con la S y ya me ha quedado aquí un tornillito, o parecido a un tornillo, realmente no es como tal un tornillo, porque no tiene rosca, pero bueno, una cosa más que hemos podido hacer, ¿no? Entonces, bueno, ya empezad a dejar volar la imaginación y a ver cómo con todas estas herramientas que hemos visto, en este caso hemos visto pues la edición proporcional, la subdivisión y el hacer cortes, pues bueno, podéis modificar vuestros objetos. En el siguiente tutorial veremos las últimas herramientas, algunas de las más interesantes, que nos van a permitir suavizar nuestros objetos, porque veis que ahora mismo vemos estos quads, se ven los cuadrados muy marcados, y obviamente esto pues no queda bien, ¿vale? Es como si estuviera pixelado. Vamos a hacer que se quede todo perfectamente suavizado. Una cosa fundamental que había olvidado de las herramientas de subdivisión, ¿vale? Cuando nosotros subdividimos un plano, ¿vale? Yo creo aquí un plano, lo he escalado, lo estoy moviendo, ¿vale? Cuando tenemos un plano así, entro en modo edición y en Tools, Subdivide, y lo subdivido, por ejemplo, así. Si yo ahora lo quiero seguir subdividiendo,
hay que intentar que toda la geometría mantenga más o menos una disposición lógica y una disposición similar en cuanto a tamaño de objetos, perdón, a tamaño de caras, y desde luego no subdividir más unas zonas que otras. Es decir, si yo ahora cojo estas dos caras y les pulso en subdivide también, esto estaría mal, ¿vale? Tendríamos, estaría bien si subdividimos todas, pero así estaría mal. ¿Por qué? Porque estamos haciendo que esta cara, esta y esta, por ejemplo, no sean quads, no tengan 4 lados. Pensad que estas caras tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vértices. Están compuestas por 7 vértices y no por 4. Y eso nos va a dar muchos problemas, porque a la hora de hacer control R y meter un corte aquí, por ejemplo, el corte no nos va a continuar por esta cara. Y no vamos a poder mantener la homogeneidad que hace falta en todo modelo 3D. Por lo tanto, esto estaría mal. Al hacer la subdivisión, voy a dar control Z. Si queremos subdividir esto más, porque queremos que tenga más detalle, aunque solo sea en algunas zonas, seleccionamos todo y subdivide y así, ¿vale? Porque esto va a hacer que con control R, por ejemplo, podamos hacer cortes por cualquier sitio que queramos y el corte nos continúe. Y no nos va a dar errores en los modelos. Si hacemos lo contrario y solo subdividimos algunas caras, nos va a dar errores, ¿vale? Entonces, lo dicho, para subdividir caras o para subdividir las caras de los objetos, hay que subdividir el objeto entero.